Hola chicos, espero que estén muy bien. Este video es para hacer un repaso de los temas, un breve repaso de los temas que vimos en las clases anteriores. Y les voy a adelantar, los voy a introducir en la tarea que van a encontrar en la clase de hoy, en la clase 3, clase virtual 3, porque nosotros ya tuvimos una clase presencial, ¿no? En la primera clase, no sé si recuerdan, el tema fue concepto y definiciones de turismo. En esta clase les hice llegar una serie de definiciones que fueron surgiendo del turismo a lo largo de la historia, desde distintos enfoques y en distintos momentos históricos, como pudieron ver, para llegar a la definición más utilizada o la convencionalmente aceptada, que es la propuesta por la Organización Mundial del Turismo, ¿sí? Luego de una serie de definiciones y de una evolución en estas definiciones, llegamos a una definición de turismo que plantea que el turismo son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros. En este sentido, ustedes tuvieron que rescatar cuáles eran los principales aspectos de cada definición y establecer cuáles eran los principales aspectos de la definición de turismo de la OMT. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la definición de la OMT? Esto no lo dije en la clase, pero lo aclaro, y igualmente lo vamos a ver en temas posteriores. Es importante hacer hincapié en esta definición, hacer hincapié en esta definición porque es la mundialmente aceptada. ¿Y por qué necesitamos adaptarnos a lo mundialmente aceptado? Porque si todos los países utilizan un mismo criterio para definir al turismo, entonces se producen estadísticas que pueden ser comparables entre distintos países y regiones a lo largo del tiempo también, ¿no es cierto? Si cada país define el turismo de la forma que le parece, entonces no se puede comparar las cantidades de turistas que llegan a cada país, que emite cada país y el flujo de dinero que mueven esas cantidades de turistas. En este sentido, ustedes tuvieron que analizar una serie de frases para determinar en cada caso si se consideraba turismo o no y por qué. Han hecho en esta clase un muy buen trabajo, en general encontré un muy buen análisis de las definiciones y una buena reflexión sobre la definición aportada por la Organización Mundial del Turismo. Sin embargo, encontré un par de confusiones que fueron las que más se repitieron. Principalmente aquel criterio para considerar que turismo es solamente cuando se viaja fuera del país. Y no, con que sea fuera del entorno habitual, puede ser dentro de una misma ciudad, a un entorno que la persona no está acostumbrada a visitar, o a una ciudad vecina, o dentro de la provincia, eso también es turismo. Y también hubo mucha confusión en cuanto al motivo del viaje. La OMT establece que se viaja por motivos de ocio, por negocio u otros. Es decir, que incluye infinidad de motivos. Y observé que había por ahí mucha confusión al considerar que turismo era solamente cuando se viaja por placer o cuando la persona se va de vacaciones. No, también es turismo cuando se viaja por trabajo, cuando se viaja por un evento o cuando se viaja por motivos de salud. Siempre que cumpla con el resto de los requisitos, que sea fuera del entorno habitual, que sea por un periodo consecutivo inferior a un año, ¿sí? Pero en general estuvo muy bien el análisis que hicieron, salvando esos casos. Esta actividad no tenía respuesta correcta o incorrecta, ya que lo que contaba era cómo ustedes, bueno, algunas sí tenían, ¿no? Pero dependiendo de cómo ustedes fundamentaban su respuesta. Quizás algunos, no sé, en la E pusieron es turismo por tal motivo, otros pusieron no es turismo por tal motivo, y puede que en ambos casos esté bien según cómo lo hayan fundamentado, cómo hayan utilizado la definición de turismo.
En cada caso, igualmente, ustedes ya recibieron los comentarios sobre el trabajo de cada uno. Eso en relación a la primera clase. En la segunda clase estudiaron la historia del surgimiento del turismo, ¿sí? Y en este caso, tenía una introducción donde explicaba cómo es el turismo, la actividad turística en la actualidad, sin tener en cuenta los resultados del coronavirus, que ya nos vamos aproximando a ese tema. Pero sí vimos la evolución de la actividad turística a lo largo de la historia. Vimos que hubo primero una era artesanal, que se considera antes de 1950, que se corresponde con el taylorismo. Y les dejé ahí un videíto cortito de una escena de tiempos modernos, como para que tengan en cuenta cómo vivían las personas en esa época y cómo eran las condiciones laborales y cuál era el acceso al tiempo libre mínimo del tiempo libre dentro del tiempo de trabajo, un tiempo de descanso, ¿no? Vimos que en este caso la oferta turística era muy básica, es decir, había hoteles, lo mínimo, transporte, lo básico, no había mucha diversidad en hotelería, muchas opciones de transporte, mucha opción de atractivos, la gente visitaba siempre los mismos lugares, los pocos que podían viajar. Entonces, en este caso, la infraestructura y el equipamiento eran poco desarrollados, es decir, no existían las rutas, los caminos, los aeropuertos, las estaciones que existen hoy en día que posibilitan el transporte y el turismo. Después de la era artesanal del turismo, teníamos la era fordiana, que era más o menos entre 1950 y 1970. Estos son parámetros mundiales, así que son relativos a cómo se fueron dando las cosas en cada país. En esta era, la era fordiana, surge el rol del Estado como asistente, como asesor, como benefactor, debido a que el capitalismo se estaba debilitando. Ustedes piensen que si las empresas no se reformulaban y no se adaptaban al nuevo contexto económico mundial, podían desaparecer. El capitalismo estaba en peligro, entonces las empresas se tenían que adaptar. Surge, en este caso, en este sentido, el Estado benefactor, que, les describí un poco cómo era el modelo fordista de producción, hablaba de producción a gran escala, de costos de producción que se iban reduciendo, del racionalismo laboral, de calcular los movimientos y los recursos milimétricamente para ser más eficiente. En este contexto, las políticas económicas de corte keynesiano, es decir, este Estado benefactor, proveyó a los trabajadores de un acceso al tiempo libre, ¿sí? de un acceso a nuevos derechos de los cuales los trabajadores no gozaban todavía. Esta política turística generó una demanda masificada y estándar, es decir, que las personas viajaran en masa a los mismos sitios, por lo general destinos de sol y playa, y consumieran más o menos los mismos productos, ¿sí? Es un claro ejemplo de esto, por ejemplo, el boom de los all inclusive, ¿sí? Los all inclusive son estos complejos hoteleros ubicados en destinos de sol y playa, donde las personas básicamente se internan y tienen ahí adentro todos los servicios turísticos que necesitan para satisfacer sus necesidades durante su estancia. Y ahí les había puesto como ejemplo el caso del turismo social en Córdoba o en la colonia Chapamalal, acá en Argentina, ¿no es cierto? Y después teníamos la nueva era del turismo, que era considerada de 1970 en adelante, que es, en teoría, la que todavía transitamos. ¿Por qué se le llama nueva era? Porque surgen nuevos productos turísticos, porque surgen otras formas de viajar, no solamente destinos de sol y playa, porque surgen inquietudes en cuanto a la conservación del medio ambiente, a la protección del medio ambiente, surgen modalidades de turismo nuevas como el ecoturismo, el turismo cultural, el turismo de eventos, el turismo aventura, el turismo rural también.
En este sentido, esto es lo que más se parece a la era del turismo actual, al turismo como lo conocemos hoy en día. Y les dejaba planteada la pregunta de ¿qué creen ustedes? Si seguimos en la nueva era del turismo o si les parece que algunas cosas cambiaron o podría considerarse que transitamos otra era. Y ahí me han dejado sus reflexiones y han analizado 3 imágenes correspondientes una a cada era del turismo con la correspondiente justificación de por qué consideran que es de la era que ustedes mencionan. En general han hecho un muy buen trabajo, muy buen análisis, muy completo, a conciencia. La verdad que muy, muy bien fundamentados. Les voy a estar mandando los comentarios particulares a cada uno, pero están muy bien. En la clase 3, que es la que van a encontrar su vida última en el Classroom, van a encontrar una clase sobre la aproximación a las particularidades de la actividad turística. Es decir, qué es lo que hace que la actividad turística sea tan particular respecto de otras industrias, sectores u otras actividades económicas. Ahí les explico que el turismo no es un sector de la economía, tampoco es una industria, sino que es una parte del sector terciario, del sector servicios de la economía, ¿sí? Algunas particularidades de la actividad turística van a encontrar que, bueno, todas están relacionadas con, son de tipo social y económicas. En primer lugar, como ya vimos, el turismo es una actividad social con un fuerte componente económico y esta es una de las primeras características. La segunda característica es que es una actividad compleja, forma parte de un sistema, existe un sistema turístico alrededor de esta actividad que es complejo porque es muy sensible a las variables del contexto y porque intervienen en estas relaciones diversos actores con distintas expectativas, con distintos intereses. Otra característica, yo se las resumo así cortitas, pero las tienen desarrolladas en la clase. Otra característica es que produce impactos positivos y negativos, tanto económicos, sociales, culturales, medioambientales, ¿sí? Algunos impactos pueden ser enormes y otros pueden ser casi imperceptibles, de manera que en el día a día no nos damos cuenta, pero sí son perceptibles en el largo plazo e influyen. Todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer genera algún tipo de impacto, mínimo o enorme. Y el turismo no es una excepción, ¿sí? Otra característica es que se necesitan grandes activos de capital para poder sostener a la industria, a la actividad turística. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya hoteles hay que poner mucha plata e invertir en una infraestructura muy grande. Para que haya caminos, lo mismo. Para que haya rutas, para que haya aeropuertos, todo implica inversiones muy grandes, ¿sí? A diferencia de otros sectores u otros rubros donde con una inversión mínima se puede hacer muchísimo. Otra característica del turismo es la particular producción y comercialización de servicios, ¿sí? Esto lo habíamos conversado en la primera clase. A diferencia de los bienes, los servicios no se pueden tocar, no se pueden almacenar para venderse más adelante, se producen al mismo momento que se consumen, son inseparables del lugar donde se producen. Participa el cliente activamente, es decir, el cliente se tiene que trasladar para poder consumir lo que compró. Varían, son variables, porque varían según el estado de ánimo de las personas que participan de este proceso de servucción, producción del servicio, ¿sí? Depende de las personas que proveen el servicio y depende de las personas que consumen el servicio. Entonces nunca se puede producir de dos formas idénticas. Y otra, la última característica, pero no la menos importante, es el efecto multiplicador que produce el turismo, ¿sí? Es el efecto económico más importante de todos los que produce el turismo. ¿Qué es el efecto multiplicador? Es el derrame de la renta, de ese ingreso por gasto turístico que realiza el turista en el destino, cómo se va derramando y cómo se va distribuyendo a lo largo de una economía. Por ejemplo, un turista reserva una habitación de un hotel, se queda en un hotel, paga el hotel X cantidad de dinero por esa reserva.
Con esa plata el hotel, no sé, le paga a los empleados. Con esa plata los empleados van al supermercado. Con esa plata el dueño del supermercado compra más productos. Con esa plata la empresa proveedora de los productos carga combustible y así, ¿sí? Ese dinero se va trasladando de persona en persona o de empresa en empresa a lo largo de toda la economía, de una economía local. Esas son algunas características particulares de los servicios turísticos que otras actividades, otras industrias, otros rubros no se manejan igual, no tienen el mismo efecto ni las mismas condiciones. Entonces, en este sentido, los invito a que lean una serie de frases. Estas frases no las escribí yo, son reales, son de distintos informes de la Organización Mundial del Turismo respecto a la relación entre turismo y coronavirus. Cómo impacta este aislamiento social y este detenimiento temporal del mundo en la actividad turística, en la cantidad de personas que dejaron de desplazarse, en la cantidad de dinero que dejó de movilizarse, en la cantidad de empresas y de economías que quedaron estancadas y cómo se prevé su recuperación. Entonces la actividad es que lean cada una de estas frases, son poquitas, creo que son 6 y una la hice yo para que la tengan de ejemplo, para que pongan con cuál de las características desarrolladas anteriormente identifican a esa frase. Por ejemplo, complejidad, porque la frase indica que el turismo es sensible a cambios en el ambiente. Bueno, lo van a ir leyendo, ¿sí? Y van a tener las herramientas para fundamentarlo. Y al final les dejo, si quieren, un informe bastante completo de la OMT por si quieren interiorizarse en el tema, aparte de la actividad y aparte de la clase, saber cómo se está moviendo el turismo dentro de este contexto cómo no se está moviendo el turismo, perdón, dentro de este contexto tan particular. Espero que se entienda la consigna, espero que no se aburran, espero que aprendan mucho y quedo a disposición para responder las consultas que necesiten para poder resolver esta actividad. Y bueno, eso, cuídense, quédense en su casa, lávense mucho las manos, cuiden a su familia, ayuden en sus casas, porque es un momento difícil para todos, ¿no? Así que bueno, ya nos estaremos viendo pronto de vuelta en la escuela y estaremos aprovechando al máximo esas clases presenciales. Les mando un abrazo, cuídense.